Fue humillada frente a todos por atreverse a trabajar en un taller lleno de hombres. «Esto no es para ti», le gritó el gerente. Pero nadie imaginó que aquella mecánica silenciosa guardaba un talento capaz de hacer temblar a toda la empresa. El sonido metálico de las herramientas retumbaba en el taller como una orquesta desordenada. Los motores rugían, las llaves giraban, y el olor a aceite se mezclaba con el humo del mediodía. En medio de aquel caos perfectamente coordinado, una figura femenina destacaba entre los overoles azules de los mecánicos. Un mono naranja, manchado de grasa y determinación. Su nombre era Clara Monteverde, y aquel era su primer día de trabajo en Taller Valdés Motors, el más grande del distrito industrial. Nadie la había recibido con una sonrisa. Ninguno de los hombres había ofrecido ayuda. Solo la miraron con esa mezcla de burla y desconfianza que pesa más que cualquier herramienta. El gerente, Esteban Rivas, la había observado desde su oficina de vidrio con expresión tensa. Tenía el tipo de rostro que nunca se mancha de grasa, el de quien da órdenes pero jamás toca un motor. Cuando la vio agacharse para revisar un carburador, soltó un suspiro que era mitad desprecio, mitad incredulidad. «No durará ni una semana», murmuró uno de los mecánicos mientras la observaba desde el fondo. «Ni un día», corrigió otro, riendo. Clara fingió no escuchar. Sujetó con firmeza la llave inglesa y volvió a concentrarse. Había aprendido desde niña que el ruido de las herramientas era el mejor escudo contra las palabras vacías. Su padre, un viejo mecánico de barrio, le había enseñado que la verdadera fuerza no se mide en músculos, sino en precisión y paciencia. Mientras ajustaba una válvula con movimientos seguros, Esteban bajó las escaleras. Su sola presencia hizo que las risas se apagaran. Tenía una voz grave, acostumbrada a mandar. «¿Quién te dijo que tocaras ese auto?», preguntó con un tono que no necesitaba volumen para imponer miedo. Clara levantó la vista sin prisa. «Nadie. Está fuera de calibración. Si no se ajusta, el motor se fundirá en menos de 3 días». El silencio fue inmediato. «¿Y tú crees que sabes más que mis hombres?», replicó él, acercándose un paso. «No lo creo». «Lo sé», respondió sin titubear. Un murmullo recorrió el taller. Nadie recordaba haber visto a alguien hablarle así al gerente. Esteban frunció el ceño, evaluándola como si tuviera enfrente una anomalía. Dio una vuelta alrededor del vehículo, revisó las piezas y con una sonrisa arrogante extendió la mano. «Dame la llave, señorita. Esto no es para ti». Clara se la entregó con calma. Sus ojos, sin embargo, no tenían miedo. Lo observó trabajar durante unos segundos, hasta que él forzó la rosca y un pequeño chasquido metálico llenó el aire. El ruido del error. El gerente retrocedió, fingiendo que nada había pasado, pero todos lo habían escuchado. «Lo rompió», susurró uno de los mecánicos. «La rosca del cilindro», añadió otro. «Ahora va a tener que desmontarlo todo». Esteban los fulminó con la mirada, pero el daño ya estaba hecho. Clara tomó la llave nuevamente, limpió con un trapo la pieza y dijo, en voz baja pero firme, «Le dije que no estaba calibrado». El gerente se irguió, con el orgullo herido. «Estás insinuando que fue mi culpa». «No insinúo». Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. «Fue mi culpa». No insinúo nada, solo reparo lo que otros dañan. El aire se volvió denso. Por un momento nadie respiró. Los hombres se apartaron, algunos incómodos, otros con una sonrisa contenida. Esteban retrocedió, abrumado por la calma de aquella mujer. No gritaba, no temblaba, solo actuaba. Mientras ella volvía a desmontar el cilindro, su mente se llenó de recuerdos. No estaba allí por casualidad. Años atrás, su padre había sido despedido de ese mismo taller después de 30 años de servicio, acusado injustamente de un error que no cometió. Desde entonces Clara había jurado 2 cosas.
demostrar su talento y limpiar el nombre de su padre. Apretó una tuerca, y cada giro era una promesa. «No estoy aquí para gustarles», susurró para sí. «Estoy aquí para hacer las cosas bien». Cuando el reloj marcó las 6, el resto del equipo se marchó, pero Clara permaneció. Su reflejo se mezclaba con el metal del auto, y en su mirada se notaba algo que nadie más tenía: propósito. Esteban la vio desde la puerta. Durante un segundo, su expresión cambió. No era burla ni desprecio, era una chispa de duda. Sin embargo, la enterró con soberbia. «No durarás mucho», dijo en voz baja antes de cerrar la puerta. Clara ni siquiera levantó la vista. «Ya veremos», respondió apenas, como si hablara con el motor mismo. El zumbido del compresor se apagó lentamente y el taller quedó envuelto en silencio. Afuera, la noche caía. Dentro, nacía algo mucho más fuerte que el orgullo, una voluntad que no se detendría hasta que el mundo entendiera que sí era para ella. A la mañana siguiente, el taller olía a combustible fresco y a desconfianza. Los mecánicos llegaban uno a uno, comentando lo ocurrido el día anterior. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el gerente había quedado en ridículo frente a la nueva. Y eso, en un lugar donde el respeto se gana con grasa y callos, era imperdonable. Clara entró puntual, con el cabello recogido y las manos limpias, pero su mirada tenía la misma firmeza de un soldado en guerra. Colgó su chaqueta, ajustó el mono naranja y se puso a trabajar sin saludar. No por orgullo, sino por prudencia. Sabía que la observaban. Desde la oficina, Esteban Rivas la vigilaba a través del vidrio. La escena de la tarde anterior lo había dejado inquieto. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así. Aún así, había algo en esa mujer que le resultaba incómodo. No era insolencia, era precisión, esa calma irritante de quien sabe lo que hace. Golpeó la mesa con el puño y se giró hacia su asistente. «Tráeme el informe del motor rojo. Quiero ver si ella es tan buena como dice». El motor rojo era una leyenda dentro del taller, un viejo propulsor de un automóvil de carreras que llevaba años allí, sin que nadie pudiera hacerlo funcionar. Ni siquiera los ingenieros externos habían conseguido estabilizar su sistema de presión. Era el símbolo de la derrota colectiva de Valdés Motors. Esa mañana, Esteban salió al piso con paso firme. Los mecánicos callaron al verlo. «Tengo una tarea», anunció con la voz grave. «Quiero saber si la nueva realmente merece ese uniforme». Todos comprendieron de inmediato. El gerente señaló el rincón donde el motor dormía cubierto por una lona gris. «Clara», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «quiero que lo hagas funcionar». Ella alzó la vista, sorprendida por el reto, y preguntó: «¿Hay alguna especificación técnica?» «Sí», respondió él con sarcasmo. «Que funcione». Las risas retumbaron entre los hombres, pero Clara no respondió. Caminó hacia el rincón, retiró la lona y descubrió el motor. Estaba cubierto de polvo y óxido, pero en su interior aún latía la promesa del poder. Pasó la mano sobre la carcasa y sus dedos dejaron un rastro limpio. «Está mal conectado al sistema de inyección», murmuró casi para sí. Uno de los mecánicos se rió. «Eso lo decimos todos los novatos. Espera a que te queme un fusible y aprenderás». Clara no lo miró. Se arrodilló, tomó su caja de herramientas y empezó a desmontar con una paciencia quirúrgica. Cada pieza la trataba como si fuera una joya. En su mente, el ruido de fondo desaparecía. Solo existían los metales, el olor a aceite y el eco de la voz de su padre. «Los motores hablan, hija. Solo hay que saber escuchar». Esteban se cruzó de brazos. «Te doy hasta el final del día. Si no lo logras, recoges tus cosas». Clara levantó la vista limpia de miedo. «Entonces, será un día largo para usted, señor». A media mañana, la curiosidad pudo más que la burla. Los mecánicos empezaron a acercarse. Primero 2, luego 4, luego casi todos. Ella trabajaba sin levantar la voz, pero cada gesto tenía una precisión que hipnotizaba.
Marcaba cada conexión con cinta blanca, clasificaba los pernos y anotaba detalles en una libreta que sacó de su bolsillo. «Mira eso», dijo uno de los veteranos. «Está siguiendo el patrón inverso del manual». «Eso no tiene sentido», respondió otro. «A menos que esté corrigiendo el manual», susurró el más joven. El mediodía llegó con el sol filtrándose por los ventanales del taller. Clara tenía el rostro manchado de polvo, pero sus ojos brillaban. «Necesito corriente directa», dijo en voz alta. «No te la daremos», contestó Esteban. «Las normas son claras. Los aprendices no tocan el panel eléctrico». Ella lo miró un segundo. «Entonces úselo usted, pero no asuma los resultados». El silencio se volvió incómodo. Finalmente, Esteban, impulsado por el ego, activó el panel. El motor vibró, tosió una vez y luego rugió. Un sonido grave, profundo, como un animal que despertaba después de años. Todos dieron un salto hacia atrás. Los medidores se estabilizaron, las luces dejaron de parpadear, y por un instante el taller entero quedó inmóvil. Clara se apartó, respirando con calma. «Solo necesitaba respeto», dijo apenas audible. Esteban quedó petrificado. No sabía si sentirse humillado o fascinado. «¿Cómo?», balbuceó. «¿Cómo lo hiciste?». Ella se limpió las manos con el trapo y respondió: «Escuché lo que ustedes nunca escuchan. El error». Los hombres empezaron a aplaudir tímidamente. No porque quisieran desafiar a su jefe, sino porque era imposible no hacerlo. Habían presenciado un pequeño milagro. El gerente, sin saber cómo reaccionar, apagó el motor de un golpe y murmuró: «Esto no prueba nada». Clara lo miró directo a los ojos. «Tiene razón, no prueba nada, aún». La jornada terminó con un rumor recorriendo los pasillos. La nueva había hecho funcionar el motor rojo. Nadie lo decía en voz alta, pero algo había cambiado en el aire. Esa noche, cuando el taller quedó vacío, Esteban volvió solo. Se acercó al motor, tocó una de las piezas ajustadas y vio una pequeña inscripción grabada en el metal: Monteverde, 1987. Era la firma del padre de Clara. El hombre sintió un escalofrío. No lo sabía, pero ese hallazgo iba a cambiarlo todo. El sonido del motor rojo aún retumbaba en la cabeza de Esteban al día siguiente. Había pasado la noche dando vueltas en su cama, recordando cada detalle de lo ocurrido. No podía quitarse de la mente la imagen de Clara, tan serena, tan segura, ni las letras grabadas en la pieza que ella había reparado: Monteverde, 1987. Había algo en ese apellido que le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Cuando llegó al taller, antes que todos, lo primero que hizo fue volver a la zona del motor. La pieza seguía allí, brillante, impecable, como si el metal tuviera vida propia. Se inclinó para observarla y pasó el dedo por la inscripción. El grabado era antiguo, hecho a mano, con una precisión casi artesanal. Y entonces lo recordó. Años atrás, antes de ser gerente, cuando él apenas era un ingeniero junior, había un hombre que todos admiraban: don Rafael Monteverde. Era el jefe de mantenimiento general, el mecánico más respetado de la compañía. Un hombre que conocía los motores como si los hubiera parido uno a uno. Todos decían que tenía un oído de acero. Y también recordaba otra cosa: su despido. Un escándalo injusto que nunca se aclaró del todo. Esteban se enderezó, sintiendo un leve nudo en el estómago. «No puede ser», susurró. Cerró el taller antes de que llegaran los demás, se encerró en su oficina y pidió los archivos antiguos del personal. Horas después, entre papeles amarillentos y registros digitales incompletos, encontró el expediente. Rafael Monteverde. Cargo: jefe de mantenimiento. Despido: negligencia técnica en sistema de frenos. Año: 1998. Esteban frunció el ceño. Recordaba vagamente ese caso. Había sido la primera vez que la empresa enfrentó una demanda por un accidente. Un vehículo reparado en el taller perdió el control y casi mata a un cliente importante. El informe había sido lapidario.
Error humano. Mantenimiento defectuoso. Y el responsable, según los registros, fue Monteverde. Pero algo no encajaba. El viejo Monteverde era meticuloso. Nadie lo consideraba capaz de una falla así. Y sin embargo, el caso se cerró sin apelaciones. Esteban apoyó las manos en el escritorio, respirando hondo. «¿Qué demonios estás haciendo aquí, Clara Monteverde?», murmuró. Mientras tanto, en el piso del taller, Clara trabajaba con una concentración que parecía absorber el ruido. A pesar del éxito con el motor rojo, sabía que las miradas no se habían suavizado. La envidia tiene un modo silencioso de respirarse. Algunos compañeros ya la evitaban, otros murmuraban a sus espaldas, y había quienes, sencillamente, esperaban verla caer. «Dicen que el jefe está furioso», comentó uno de los mecánicos al pasar. «Dicen que la nueva va a durar menos que el aceite de los motores», respondió otro. Clara no levantó la cabeza. «Dicen muchas cosas», dijo, mientras apretaba una válvula, «pero los motores no mienten». A media mañana, Esteban bajó de su oficina. Llevaba los papeles bajo el brazo y una sonrisa tensa. «Monteverde, acompáñeme», ordenó. Ella se limpió las manos con el trapo y lo siguió sin protestar. Dentro de la oficina, Esteban la observó en silencio por unos segundos. Luego colocó los archivos sobre el escritorio y dijo: «Interesante apellido el suyo. ¿Tiene algo que ver con un tal Rafael Monteverde?». Clara lo miró fijamente, sin sorpresa. «Era mi padre». El gerente asintió despacio, midiendo cada palabra. «¿Sabe que fue despedido de este mismo taller por negligencia?». «Sé lo que le hicieron», respondió ella con un tono sereno pero cortante. «Sé que lo culparon de un error que no cometió». «¿Y viene aquí a qué? ¿A vengarlo?». Clara respiró hondo antes de responder. «Vine a limpiar su nombre, trabajando mejor que todos ustedes juntos». La respuesta cayó como una bomba. Esteban entrecerró los ojos. «Esa es una declaración peligrosa, señorita. No tanto como una mentira que dura 20 años». El silencio se volvió espeso. Afuera, el sonido de un compresor vibró como un eco de tensión. Esteban se levantó lentamente. «Entonces, veremos qué tan buena es usted realmente». Tomó un papel del archivo y lo arrojó sobre la mesa. «El vehículo del alcalde entra mañana. Nadie ha podido repararlo en 3 semanas. Si logra hacerlo usted sola, retiraré mi duda, pero si falla, se va». Clara recogió el papel sin vacilar. «No necesito su duda, necesito sus herramientas». Salió de la oficina sin mirar atrás. Esteban la siguió con la mirada. Por un instante, algo parecido a respeto asomó en su expresión, pero lo borró con el orgullo. Esa noche, cuando todos se fueron, Clara se quedó sola en el taller, otra vez frente a los motores dormidos. Encendió una lámpara portátil y abrió el capó del vehículo asignado. El silencio del lugar era casi espiritual. Las paredes parecían respirar con ella. Se quitó los guantes, apoyó la mano sobre el motor y susurró: «Dime qué te hicieron». Comenzó a revisar cable por cable, línea por línea, y entonces lo encontró. Un patrón de fallas idéntico al que había visto en los informes del caso de su padre. La misma soldadura mal hecha, la misma pieza de bajo costo disfrazada de original. Alguien, hace años, había manipulado los sistemas para culpar a Monteverde. Y ahora alguien lo seguía haciendo. Clara se enderezó con el ceño fruncido. «Esto no es un error», dijo en voz baja. «Es un patrón». No lo sabía, pero esa noche acababa de abrir una puerta peligrosa. Una que no solo pondría a prueba su talento, sino su vida entera. Y mientras las luces del taller se apagaban una a una, el gerente Rivas observaba desde la ventana superior con un cigarro entre los dedos. El humo ascendía lento, formando una nube gris que parecía un mal presagio. «Así que no viniste solo a trabajar, Monteverde», murmuró. «Viniste a buscar la verdad, y la verdad», pensó, «tiene un precio que pocos pueden pagar». El amanecer llegó envuelto en un humo espeso de máquinas y desconfianza.
El taller Valdés Motors despertaba con el eco metálico de llaves y martillos, pero esa mañana algo distinto flotaba en el aire. Todos sabían que la nueva, esa muchacha de mono naranja, había aceptado el desafío del gerente, reparar el coche del alcalde. Y todos esperaban verla fracasar. Esteban Rivas había llegado antes del resto. Caminaba por el pasillo central con paso medido, como un general que supervisa un campo de batalla. No miraba a Clara directamente, pero cada orden que daba parecía diseñada para estorbarla. Usen el elevador 2 toda la mañana. Quiero los repuestos de la zona 3 sellados. Nadie toque el depósito de combustible. Clara entendió el mensaje. No querían que trabajara con comodidad. Sin embargo, ni una palabra salió de su boca. Se arremangó el overol, ajustó sus guantes y se acercó al coche negro del alcalde, estacionado en el centro del taller. Era un sedán de lujo, nuevo, pero con un defecto grave. El sistema de frenos se sobrecalentaba y colapsaba en plena marcha. Nadie había conseguido estabilizarlo. Nadie, todavía. Mientras los hombres la observaban desde lejos, Clara abrió el capó. El motor estaba impecable, pero el problema no estaba arriba. Se tiró al suelo, rodó debajo del chasis y empezó a revisar el sistema de presión hidráulica. Sus dedos se movían con destreza, palpando las líneas de conexión, escuchando el sonido del metal como si hablara un idioma propio. ¿Qué hace?, preguntó uno de los mecánicos más jóvenes, con tono burlón. «Escucho», respondió ella sin mirar. «¿A qué? A las mentiras. Siempre suenan distinto». Las risas se apagaron. Había algo en su serenidad que desarmaba incluso la burla. Esteban, desde su oficina, la observaba a través del cristal. Su rostro era una máscara de calma profesional, pero su mente hervía. Cada movimiento de Clara era un recordatorio incómodo de Rafael Monteverde, aquel hombre que un día desafió las reglas y pagó el precio. Y ahora su hija estaba allí, repitiendo la historia, o terminándola. Tomó el teléfono interno. «Roldán, ven a mi oficina», ordenó. Roldán era el mecánico más antiguo del taller. Llevaba 40 años respirando humo de motor y era respetado por todos, pero en los últimos años había aprendido a sobrevivir callando. Entró sin saludar. «¿Qué necesita, jefe?» «Quiero que vigiles a Monteverde», dijo Esteban sin rodeos. «Quiero saber cómo lo hace». «¿Vigilarla o ayudarla?», preguntó el viejo con ironía. «Vigilarla», repitió el gerente. «Y si encuentras algo, que la deje mal parada, mejor». Roldán bajó la mirada. «Entendido». Salió en silencio, pero algo en su gesto había cambiado. No era obediencia, era decepción. A lo largo de su vida había visto muchos gerentes pasar, pero pocos con la soberbia suficiente como para temerle a una mujer que trabajaba mejor que ellos. Mientras tanto, Clara continuaba desmontando el sistema de frenos. De pronto, notó algo extraño. Una pequeña marca en una de las válvulas de presión, una soldadura mal hecha, idéntica a la que había encontrado en el viejo caso de su padre. El metal parecía haber sido rehecho a propósito, como si alguien quisiera provocar el mismo fallo. Frunció el ceño. «Otra vez tú», susurró. Limpió el sudor de su frente y tomó nota en su libreta. Sabía que eso no era casualidad. Sabía que alguien dentro del taller había manipulado las piezas. En ese momento, el joven que la había estado observando, Luis, se acercó con timidez. Te traje agua», dijo, extendiéndole una botella. Clara lo miró por un segundo, desconfiada. «Gracias. No todos aquí piensan como el jefe», añadió el chico. «Solo, cuídate. No confíes en todos». Ella asintió sin decir nada. Luis se marchó, pero la advertencia quedó suspendida en el aire. Al mediodía, mientras Clara almorzaba sola en un rincón, Roldán se acercó a ella. Su andar era lento, pero sus ojos aún tenían el brillo del que ha visto demasiado. «Tu padre era buen hombre», dijo sin preámbulos. Clara lo miró sorprendida. «¿Lo conoció? Trabajé con él 20 años. Nunca cometió ese error del que lo acusaron. Y tú trabajas igual que él, con los oídos, no con la boca».
Clara tragó saliva. ¿Sabe quién lo culpó? Roldán miró hacia la oficina del gerente y luego bajó la voz. Lo sé, pero los secretos en este taller tienen dueño, y ese dueño no perdona. Antes de que ella pudiera preguntar algo más, Esteban salió y alzó la voz. Monteverde, quiero ese coche listo antes del atardecer. Si no lo haces, recoge tus cosas. Las miradas se clavaron en ella. Clara se puso de pie con calma. Entonces prepárese para quedarse hasta tarde, señor. El murmullo recorrió el taller como un trueno. Esteban apretó los dientes, sin esperar una respuesta tan directa. Se giró y volvió a su oficina, ocultando el temblor de su orgullo. Horas después, cuando el sol empezaba a caer, Clara se agachó para colocar la nueva válvula. No sabía que alguien había modificado la presión de la línea de aire mientras ella estaba almorzando. Apenas encendió el sistema, una explosión sorda llenó el taller y un chorro de vapor la golpeó en el brazo quemándola. Los mecánicos corrieron hacia ella. ¡Clara!, gritó Luis. Ella apretó los dientes conteniendo el dolor. ¡Apaguen la presión! ¡Rápido! Esteban bajó corriendo. ¿Qué hiciste? Te dije que no tocaras nada sin supervisión. Clara lo miró, con el rostro empapado de sudor y rabia. Alguien manipuló la línea. Eso no fue un error, fue sabotaje. ¿Sabotaje?, repitió él fingiendo incredulidad. ¿Ahora culpas a otros de tus fallas? ¡Qué conveniente! El taller entero observaba la escena. Clara respiró hondo, levantó el brazo herido y respondió. Puede gritar todo lo que quiera, señor Rivas, pero mientras yo esté aquí, los motores dirán la verdad. Esa noche, cuando todos se fueron, Roldán se acercó al coche del alcalde. Revisó las piezas con una linterna pequeña, y en la válvula rota vio algo que le heló la sangre. Una marca de taller, la misma que usaban los supervisores para firmar los repuestos. Una marca que solo uno podía usar, Esteban Rivas. El viejo apagó la luz. Miró hacia la oficina vacía y murmuró para sí. Jugaste sucio otra vez, Esteban, pero esta vez no estás luchando contra su padre. Al día siguiente, los rumores estallaron. Clara apareció con el brazo vendado, el rostro tranquilo y la mirada más decidida que nunca. El taller la observó en silencio cuando se acercó al coche del alcalde y sin una palabra volvió a trabajar. El gerente la miró desde arriba, fingiendo indiferencia, pero en el fondo una duda empezaba a corroerlo, porque por más que quisiera destruirla, no podía negar lo que veía. Aquella mujer no era una aprendiz, era una amenaza, una verdad con nombre propio, una Monteverde. El amanecer se filtraba entre las rendijas del portón, tiñendo el taller con una luz dorada y fría. Clara llegó antes que nadie, con el brazo vendado y el mono naranja cubierto por una chaqueta vieja. Cada movimiento le dolía, pero su paso era firme. En su mente, el dolor no era un obstáculo, era un recordatorio. El coche del alcalde seguía allí, como una bestia dormida, esperándola. A su alrededor, el suelo aún tenía las marcas del vapor de la explosión del día anterior. El silencio la envolvía. Solo el eco de sus pasos y el sonido del metal cuando dejó caer la caja de herramientas. Encendió la lámpara, tomó una respiración profunda y murmuró, «Hoy vas a hablar, aunque te niegues». Sus dedos se movieron con lentitud, reconectando los conductos, limpiando los residuos, rehaciendo todo lo que alguien había destruido. A cada pieza la trataba como si tuviera alma. A cada conexión le pedía paciencia. Sabía que, en el fondo, el motor era inocente. El culpable siempre es el hombre que miente. A las 7, los primeros mecánicos comenzaron a llegar. Al verla allí, trabajando con una sola mano y el rostro concentrado, se quedaron inmóviles. Algunos sintieron respeto, otros incomodidad. Luis, el joven que le había dado agua, se acercó despacio. «¿Por qué no fue al médico?», preguntó. «Fui», respondió ella. «Me dijo que no usara el brazo». «¿Y por qué lo usa?». «Porque el médico no tiene un auto que arreglar». Luis soltó una risa nerviosa.
Estás loca, ¿lo sabías? No, estoy cansada de que me digan lo que no puedo hacer. Roldán, desde el fondo, los observaba sin intervenir. Había pasado la noche sin dormir, recordando el rostro de Rafael Monteverde, el padre de Clara, el mismo temple, la misma mirada y el mismo enemigo. A media mañana, Esteban bajó de su oficina. Su traje impecable contrastaba con el ambiente de grasa y humo. Todos fingieron trabajar, pero el taller entero se detuvo por dentro. El gerente caminó hasta donde estaba Clara, deteniéndose a pocos metros. Ella no levantó la vista. «¿Qué hace aquí tan temprano?», preguntó él con falsa cortesía. «Lo que vine a hacer», contestó ella sin mirarlo. «¿A romper otra vez el sistema de frenos? ¿A demostrar quién lo rompió primero?». Esteban sonrió, una sonrisa helada. «Ten cuidado con lo que insinúas. No todos los errores pueden repararse con una llave». Clara levantó la mirada por primera vez. Los errores no, las mentiras sí. El silencio fue un puñal. El gerente giró sobre sus talones y regresó a su oficina fingiendo calma, pero su corazón latía con furia. No soportaba a esa mujer, no soportaba su serenidad. Cada palabra suya era una afrenta a todo lo que él representaba. En el almuerzo, Clara se sentó sola, como siempre, pero esta vez no estaba del todo sola. Luis se unió sin decir palabra, y luego Roldán también. Los demás miraron con curiosidad, pero nadie se atrevió a interrumpir. Roldán abrió un pequeño cuaderno viejo que llevaba en el bolsillo. «Esto era de tu padre», dijo entregándoselo. Clara lo tomó con cuidado. Las hojas estaban cubiertas de notas técnicas, fórmulas y diagramas. En la esquina inferior, una frase escrita con letra firme. «Un motor no se detiene por falta de fuerza, sino por falta de verdad». Clara sintió un nudo en la garganta. «Gracias. Él quería enseñarte», añadió Roldán, «pero la empresa no le dejó». «Entonces lo haré yo», dijo ella cerrando el cuaderno. «Lo haré a mi manera». Esa tarde, Clara empezó de nuevo el proceso. Analizó el sistema completo, desde la presión del pedal hasta la válvula final. Mientras medía el flujo de aceite, notó una ligera variación en el manómetro, una fuga casi imperceptible. «Ahí estás», susurró. Descubrió un tubo de goma reemplazado recientemente. Tenía una inscripción con el código interno del taller. Eso significaba una sola cosa. El repuesto había sido autorizado por la gerencia y la soldadura era idéntica a la del caso Monteverde de 1998. Clara cerró los ojos. El corazón le golpeaba el pecho. La historia se repetía y ella la vivía desde el otro lado. Apretó los dientes y comenzó a reemplazar cada pieza manipulada. No importaba cuánto tiempo le tomara. No importaba el dolor, no importaba el miedo. El motor rugió, y esta vez no explotó. El sonido fue limpio, profundo, como una respiración nueva. Los hombres se quedaron inmóviles. Roldán bajó el periódico con una sonrisa apenas visible. Luis soltó un silbido. Clara apagó el motor y dijo simplemente: «Ahora funciona». Esteban bajó corriendo, atraído por el ruido. «¿Qué hiciste?», preguntó, incrédulo. «Lo arreglé». «¿Cómo?». «Quité tus piezas, señor Rivas». Un murmullo recorrió el taller. El gerente palideció. «¿Qué estás insinuando?». «Nada que usted no sepa», respondió ella. «Solo que el problema nunca fue el motor». Los hombres la miraron con respeto. Roldán dio un paso al frente, colocó una mano en el hombro de Clara y dijo: «Lo vi todo, Esteban. Ella dice la verdad». El gerente lo miró con furia. «Cállate, viejo». «Ya callé demasiado», replicó Roldán. «Callé cuando echaron a su padre y mira cómo terminó. No volveré a hacerlo». El ambiente se volvió insoportable. Esteban, rojo de rabia, gritó: «¡Fuera, los dos! Este taller no necesita traidores». Clara recogió su caja de herramientas. Luis corrió detrás de ella. «¿A dónde vas?». «A terminar lo que empecé». Cuando cruzó la puerta, el aire frío del anochecer la golpeó en el rostro. Sus ojos ardían, pero no de lágrimas, de fuego.
El sonido del motor aún vibraba en su mente como un corazón que se negaba a rendirse. Sabía que la guerra apenas comenzaba y también sabía que, por primera vez, no estaba sola. Desde el interior del taller, Roldán la miró irse, y en su mente resonó una frase que había escuchado hace muchos años en voz de su viejo amigo Monteverde. Algún día, alguien arreglará más que motores aquí dentro. Y esa alguien ya había llegado. La noche cayó sobre la ciudad como una sábana sucia de humo y cansancio. El reloj del distrito industrial marcaba las 9 cuando Clara salió del taller por última vez. Su caja de herramientas pesaba más que nunca. No por el metal, sino por lo que dejaba atrás. El trabajo de su padre, la historia que habían intentado borrar, el sueño que ella juró reparar. Caminó varias cuadras sin rumbo, hasta que encontró un banco frente al viejo depósito ferroviario. Se sentó, encendió su linterna portátil y abrió el cuaderno que Roldán le había entregado. En una de las páginas, junto a un dibujo técnico de un freno hidráulico, había una anotación que nunca había notado antes. Si un sistema falla 2 veces igual, alguien miente. Clara sintió un escalofrío. 2 veces. Su padre en 1998. Ella ahora. El mismo tipo de falla, la misma marca en las válvulas, el mismo taller. Apagó la linterna. «Papá», susurró, «esto no terminó». A la mañana siguiente fue directamente a la vieja casa de Roldán. El hombre vivía en un barrio obrero, en una casa llena de herramientas viejas, latas de aceite y olor a madera húmeda. Al abrir la puerta, la recibió con una sonrisa triste. «Sabía que vendrías», dijo. «No todos los motores se apagan a la primera». Clara le mostró una de las válvulas dañadas que había guardado. «Tiene la misma firma que las piezas del caso de mi padre. ¿Qué sabe de esto, Roldán?». El viejo suspiró y se sirvió café. «Más de lo que debería. Dígame la verdad». La verdad es que Rafael Monteverde fue el único que se atrevió a denunciar la corrupción dentro del taller. ¿Corrupción? Sí. Desde hace décadas, Valdés Motors cambia piezas originales por repuestos baratos y falsificados. Los venden como auténticos y se quedan con la diferencia. ¿Y mi padre? Tu padre descubrió todo eso, guardó pruebas, y justo cuando iba a presentarlas, hubo un accidente. Clara sintió cómo el corazón se le helaba. ¿El accidente del coche con los frenos defectuosos? Exacto. Lo culparon a él, destruyeron su reputación y el caso se cerró. El silencio se apoderó del lugar. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Y el gerente, dijo Clara con voz baja. ¿Esteban Rivas estaba allí en ese entonces? Roldán asintió. Era su asistente. Aprendió rápido cómo esconder la mugre bajo la alfombra. Clara apretó los puños. Entonces voy a terminar lo que mi padre empezó. Eso es peligroso, hija, advirtió el viejo. Esa gente tiene contactos, el alcalde, los proveedores, incluso el sindicato. Si los tocas te aplastan. No me importa. Si callo, vuelven a hacerlo. Si hablo, al menos dejo ruido. Roldán la miró con una mezcla de miedo y orgullo. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo al fin, pero prométeme que no lo harás sola. Esa misma tarde Clara fue al registro municipal. Usando los datos del vehículo del alcalde, pidió las órdenes de mantenimiento de los últimos 5 años. La recepcionista, una mujer amable pero nerviosa, bajó la voz. Esos archivos están clasificados. Solo el gerente tiene acceso. Clara sonrió con ironía. Entonces tendré que encontrar otra forma. Salió del edificio y se detuvo frente a una cafetería. Desde allí podía ver el reflejo del taller en el vidrio de enfrente. Los hombres entraban y salían, entre ellos Esteban, siempre con el mismo traje, la misma mirada, la misma arrogancia, pero esa vez él no estaba solo. Lo acompañaba un hombre corpulento, de traje oscuro, Héctor Alvarado, proveedor oficial de repuestos industriales. Clara lo reconoció de inmediato. Su nombre aparecía en varios de los documentos del taller. Ambos subieron a un auto negro y se marcharon. Clara encendió su teléfono y empezó a grabar discretamente. Lo siguió a distancia, en un autobús,
hasta una bodega en la zona portuaria. Allí, entre contenedores oxidados, vio cómo descargaban cajas con el sello de Valdez Motors. Pero lo que salía de los contenedores no eran piezas nuevas, sino repuestos usados repintados, los mismos que su padre había denunciado años atrás. «Ahí estás», murmuró. «El mismo veneno. Grabó todo, las cajas, las etiquetas, las placas del camión». Su respiración era rápida, pero su mano no temblaba. Sabía que tenía en sus manos algo enorme. Al caer la noche, volvió al taller. Sabía que había cámaras, pero también sabía cómo evitarlas. Creció entre motores, no entre oficinas, y conocía los ángulos muertos como las líneas de su palma. Entró por la puerta trasera con una linterna pequeña y revisó la oficina de Esteban. Los cajones estaban cerrados con llave, pero una cerradura es solo una excusa para quien entiende los mecanismos. Forzó el cierre con una espátula y encontró un archivador metálico. Adentro había contratos firmados, facturas duplicadas y una carpeta con su apellido, Monteverde, caso 1998. Abrió el sobre con las manos temblorosas. Dentro había fotos del accidente, informes alterados y un recibo firmado por Héctor Alvarado el mismo día en que su padre fue despedido. En la esquina, una nota escrita a mano. Cerrar el caso antes del lunes. Orden directa del cliente. Clara se recargó contra la pared. El aire parecía más denso. «Lo destruyeron», susurró. Guardó los documentos en su mochila. Pero justo cuando estaba por salir, escuchó pasos. Esteban. Su silueta se recortó contra la luz del pasillo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz helada. Clara escondió la carpeta detrás del banco de trabajo. «Vine por mis cosas. A las 11 de la noche. ¡Qué trabajadora! No duermo bien cuando dejo algo sin terminar». Esteban se acercó dando pasos lentos. «No sabes en lo que te estás metiendo, Monteverde. Ya estoy dentro, señor. Y a diferencia de usted, no tengo miedo de ensuciarme las manos». Sus miradas se cruzaron. La suya ardía. La de él titubeaba. Por primera vez, el gerente pareció no tener una respuesta. Solo dijo: «Esto te costará más de lo que imaginas». Clara dio un paso atrás. «Lo dudo. Ya pagué el precio que ustedes pusieron hace 20 años». Salió sin mirar atrás. La puerta del taller se cerró de golpe y el eco metálico se extendió por todo el edificio como un rugido. Un rugido que no venía de los motores, sino de la verdad que por fin empezaba a encenderse. El amanecer llegó gris, pesado, como si la ciudad presintiera una tormenta. El taller Valdez Motors abría sus puertas como cada mañana, pero esa vez el ambiente era distinto. Había algo invisible flotando entre los trabajadores, un rumor que recorría los pasillos, una tensión que no venía del trabajo, sino de la mirada de un hombre. Esteban Rivas caminaba entre los autos con los labios apretados. La noche anterior había recibido una llamada de Héctor Alvarado, su socio y proveedor. Las noticias eran malas. Alguien había visto a una mujer merodeando por la bodega del puerto, y alguien había grabado. El gerente no necesitó preguntar quién. Lo sabía. Clara Monteverde. Mientras tanto, en un pequeño café al otro lado de la avenida, Clara hojeaba la carpeta que había recuperado de la oficina de Esteban. A su lado estaban Roldán y Luis, los únicos en quienes podía confiar. El viejo leía con el ceño fruncido. El joven grababa fotos de cada documento con su teléfono. «Esto es suficiente para hundir a medio taller», dijo Luis. «Y para limpiar el nombre de mi padre», añadió Clara. «Si llegas viva a hacerlo», murmuró Roldán, mirando alrededor con cautela. Clara alzó la vista. Sus ojos no mostraban miedo, sino determinación. «No vine a sobrevivir, Roldán. Vine a terminar lo que él empezó». El viejo sonrió con tristeza. «Hablas igual que tu padre». «Eso espero», dijo ella cerrando la carpeta, «porque esta vez nadie nos va a silenciar». En el taller, Esteban subió a su oficina y marcó un número en el teléfono. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. Del otro lado, Héctor Alvarado respondió.
Ya lo sé. La chica tiene los papeles. No sé cómo los consiguió, pero si los entrega, estamos muertos. Entonces, no los entregará. ¿Qué insinúas? Que a veces los accidentes se repiten, respondió el proveedor con frialdad. Ya funcionó una vez. Esteban guardó silencio. Su respiración se aceleró. No, esta vez no. ¡Te ablandaste!, ironizó Alvarado. No es eso, pero hay cámaras, testigos, empleados. No podemos repetir la historia. Entonces contrólala, o lo haré yo. El tono cortante de Alvarado hizo que el gerente apretara el puño. Sabía que estaba acorralado. Si la muchacha hablaba, ambos caerían. Pero si él no actuaba, Alvarado no dudaría en eliminarla. Esa misma tarde, Clara regresó al taller. Nadie esperaba verla de nuevo. El murmullo fue inmediato. «¿Qué hace aquí?», preguntó uno. «La echaron, ¿no?», comentó otro. Clara los ignoró. Caminó con paso firme hasta la zona de mantenimiento. Esteban salió de su oficina. Su rostro estaba tenso, pero su voz era suave. «Monteverde, pensé que ya habíamos terminado». «Yo no. Vine a buscar mis herramientas. Ya las guardé. No hay nada tuyo aquí». «Claro que hay», replicó ella con calma. «Mi trabajo, mi nombre, mi verdad». El taller entero se quedó en silencio. Esteban la miró con un brillo peligroso. «Ten cuidado, Clara. La verdad no paga las cuentas, pero limpia los nombres», dijo ella acercándose. «Y el suyo está lleno de grasa». Por un instante se miraron como dos piezas de acero chocando. Chispa pura. Luego ella dio media vuelta y se marchó. Pero antes de cruzar la puerta, añadió sin volverse: «Lo que hizo con mi padre lo va a pagar». Esa noche los tres se reunieron otra vez, esta vez en el viejo depósito ferroviario. Luis había traído un portátil. Roldán, café y silencio. Clara colocó sobre la mesa la carpeta y los videos del puerto. «Aquí está todo», dijo ella. Contratos falsos, facturas duplicadas, nombres de los funcionarios que firmaron. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Roldán. «Publicarlo. Pero antes necesito una prueba más». «¿Cuál?». «Una grabación de Esteban, admitiendo que todo era una farsa». Luis levantó la mirada. «Eso es arriesgado». «Todo esto lo es», respondió Clara. «Pero sin su voz, dirán que es una invención». El joven respiró hondo. «Entonces hay que provocarlo». «Exacto», dijo ella, «y mañana será el momento. El alcalde viene a inspeccionar su coche. Esteban intentará demostrar que el taller está limpio. Lo haremos hablar frente a todos». Roldán apoyó una mano en su hombro. «Si haces esto no habrá vuelta atrás». Nunca la hubo. A la mañana siguiente, el taller se llenó de trajes y cámaras. El alcalde, sonriente, posaba para los medios frente a su vehículo recién reparado. Esteban caminaba a su lado, con su mejor sonrisa corporativa. Los mecánicos observaban desde el fondo. Nadie notó a Clara entre ellos. Había vuelto a entrar con un uniforme prestado, la gorra baja y una cámara oculta en el bolsillo. Cuando el alcalde le pidió a Esteban que encendiera el motor, éste dudó por un segundo. Luego, con un gesto teatral, giró la llave. El motor rugió. Perfecto. Todo funcionaba. Los aplausos llenaron el aire. «Una muestra del compromiso de Valdés Motors con la excelencia», dijo Esteban frente a los micrófonos. Y fue entonces cuando Clara habló desde el fondo del taller. «¿Con la excelencia o con la mentira, señor Rivas?». El silencio fue instantáneo. Las cámaras giraron hacia ella. Esteban palideció. «¿Qué hace aquí esta mujer?», gritó el alcalde. «Esa mujer», dijo Clara, avanzando paso a paso, «es hija del hombre al que ustedes destruyeron para cubrir su corrupción». Los murmullos crecieron. Clara sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. «¿Quiere hablar de excelencia, señor Rivas? Escuchemos lo que dice fuera de las cámaras». Presionó el botón. Del altavoz salió una voz grabada, la de Esteban, de una conversación con Alvarado. «Ya funcionó una vez. Si repito el accidente, nadie sospechará». El sonido se expandió como un rayo. Los periodistas se miraron entre sí. El alcalde retrocedió un paso. Esteban, lívido,
gritó. «Eso está manipulado, es falso». Pero nadie lo escuchaba. Los flashes ya lo rodeaban. Los murmullos se convertían en gritos. Clara lo observó, inmóvil. No había venganza en su rostro, solo justicia. Horas más tarde, cuando los periodistas se fueron y el caos se apaciguó, Clara volvió a la parte trasera del taller. Luis y Roldán la esperaban. El viejo le puso una mano en el hombro. «Lo lograste, hija». «Aún no», respondió ella. «Falta la pieza final». «¿Cuál?» «Que la verdad llegue a donde mi padre no pudo. Mira el horizonte». Las luces del taller titilaban como si el edificio respirara después de años de asfixia. Por primera vez en mucho tiempo, Valdés Motors no olía a miedo, olía a verdad. La noticia explotó como un relámpago sobre la ciudad. «Escándalo en Valdés Motors, director implicado en fraude y encubrimiento». El titular dominaba las portadas digitales, acompañado por una imagen congelada de Esteban Rivas, con el rostro desencajado frente a los periodistas. La grabación que Clara había difundido la noche anterior se había vuelto viral. Las redes ardían. Los clientes exigían respuestas. El alcalde negó cualquier relación con los contratos. Y el taller, que hasta hacía unos días se enorgullecía de su lema «Confiar en lo que construimos», ahora era símbolo de engaño. Clara observaba todo desde la ventana de su pequeño departamento. El ruido del tráfico se mezclaba con las notificaciones de su teléfono. Periodistas, asociaciones laborales, incluso ex-trabajadores que decían tener historias similares. Pero no sonreía. Sabía que lo peor no había pasado. Cuando se desafía a los poderosos, la caída rara vez es el final. A veces es el comienzo de la venganza. A las pocas horas recibió un mensaje sin remitente. «Deja de hablar, o te harán callar como a tu padre». El teléfono tembló en su mano. Por un instante la respiración se le cortó. Luego, con la misma calma que había aprendido frente al fuego y el metal, guardó el aparato en el bolsillo y susurró: «Llegaron tarde, ya hablé». Encendió su grabadora y guardó otra copia del archivo original. Luego salió de casa. Sabía que la policía pronto la buscaría para declarar, pero antes debía ver a alguien. Roldán la esperaba en el taller cerrado. El portón estaba sellado con cinta amarilla de investigación oficial. Dentro, el aire olía a polvo y silencio. «No pensé volver a entrar aquí», dijo él encendiendo una linterna. «Yo tampoco», respondió ella. «Los periódicos dicen que Rivas está prófugo». «No por mucho», dijo Clara. «Alvarado no deja cabos sueltos». Roldán asintió con gravedad. «Tu padre también lo sabía. Por eso guardó las copias de todo en un lugar que nadie supo encontrar». «¿Dónde?», preguntó ella, con el corazón acelerado. El viejo la miró. «En el motor rojo». Clara sintió un escalofrío. Ese motor, el primero que había reparado, el que había despertado la historia. «Está diciendo que tu padre nunca confió en los papeles. Grabó los planos, las fechas y las firmas dentro de las piezas mismas. Un mensaje cifrado, imposible de borrar. Esa noche desmontaron el motor. La linterna temblaba sobre el metal oxidado y el sonido de los tornillos resonaba como si abrieran un ataúd. Dentro de uno de los cilindros encontraron un pequeño tubo de acero sellado con soldadura manual. Clara lo abrió con cuidado y dentro había una cinta de audio y un papel enrollado. La cinta estaba etiquetada RM 1998. Roldán encendió una vieja grabadora de su casa. La voz que salió del altavoz era grave, cansada, inconfundible. «Si escuchas esto, significa que fallé, que no pude limpiar el taller, pero alguien seguirá. No confíes en nadie de la gerencia. Ellos trabajan con Alvarado. Si algo me pasa, guarda esto donde haya ruido, donde nadie escuche las verdades suaves». La voz se cortó. El silencio posterior pesó como plomo. Clara cerró los ojos conteniendo las lágrimas. «Papá», susurró. Roldán la miró con ternura. «El ruido, Clara», eso dijo él, «donde nadie escuche las verdades suaves. La prensa», concluyó ella abriendo los ojos, «donde el ruido hace temblar hasta los muros». A la mañana siguiente,
Entregó el cilindro a la periodista que había publicado la primera nota, Marina Ávila, reportera de investigación del diario La Verdad Industrial. «No quiero fama», le dijo Clara, «solo justicia». Marina escuchó la cinta y palideció. Esto cambia todo. No solo es corrupción industrial, son años de encubrimiento estatal. Por eso mi padre murió sin hablar. ¿Estás segura de hacerlo tú?, preguntó la periodista bajando la voz. «No sabes con quién estás peleando». Clara sostuvo su mirada. «Con los mismos que mataron a mi padre». Mientras tanto, en un motel de las afueras, Esteban Rivas observaba la televisión. Su rostro ojeroso y descompuesto era el reflejo de un hombre que había perdido más que un trabajo: su poder, su miedo, su reputación. A su lado, Héctor Alvarado discutía por teléfono. «Te dije que la muchacha era un problema», rugió. «¿Por qué no la detuviste?» «Porque no soy un asesino», replicó Esteban agotado. «No necesitas serlo, solo obedecer». Alvarado colgó. Esteban apretó los puños. «No», murmuró, «no más». Encendió su laptop, abrió los correos antiguos y comenzó a escribir. Un mensaje dirigido a La Verdad Industrial. «Tengo documentos que prueban el resto, pero si algo me pasa, busquen en el depósito portuario 17. Allí está todo». Presionó enviar. Luego miró el teléfono, que vibraba con una llamada de Alvarado. No respondió. Esa noche, Clara regresó a casa. El cansancio era un peso en sus huesos, pero su mente seguía encendida. Sobre la mesa, su teléfono vibró con un número desconocido. Contestó. «Clara Monteverde». La voz era masculina, pausada. «¿Quién habla?» «Alguien que conoció a tu padre. ¿Qué quiere?» «Que no cometas el mismo error». «¿Cuál?» «Creer que la verdad basta». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Fuera, un coche oscuro pasó lentamente frente a su ventana. Clara apagó la luz. Sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. Mientras tanto, en la redacción del periódico, Marina Ávila editaba el nuevo reportaje. El título provisional brillaba en la pantalla: «La voz del mecánico que nunca cayó». Y debajo, en letras pequeñas, por primera vez, la verdad de Rafael Monteverde sale a la luz. Pero aún no sabía que ese artículo tendría un precio, porque al otro lado de la ciudad, Héctor Alvarado ya había dado la orden: encuéntrenla y asegúrense de que el ruido se apague. El artículo de La Verdad Industrial se publicó al amanecer. Las calles, las radios y los noticieros repetían el mismo nombre: Rafael Monteverde, el mecánico que había sido acusado falsamente de negligencia 20 años atrás. Y ahora, su hija había destapado la verdad. Los medios mostraban imágenes de Clara saliendo del taller con su mono naranja, de espaldas a las cámaras, mientras el texto narraba la historia de corrupción y traición detrás de Valdés Motors. Durante unas horas, el país entero pareció escucharla. Pero los poderosos también. A las 10 de la mañana, la periodista Marina Ávila recibió un correo anónimo con un enlace. El mensaje decía: «No vuelvas a publicar. Sabemos dónde vives». Marina se quedó inmóvil frente a la pantalla. El miedo era una sombra que ya conocía, pero esa vez se sentía distinto. Sabía que no era una advertencia, era una cuenta regresiva. Tomó el teléfono y llamó a Clara. «Tienes que esconderte». «¿Por qué?» «Interceptaron mis correos. Saben que tenemos la cinta». «Ya es tarde, Marina. Ellos también la tienen». «¿Qué?» «Esteban desapareció anoche. Alvarado lo está buscando». Clara caminaba rápido por el mercado industrial, una zona llena de talleres y depósitos. El ruido de las máquinas era su refugio. Entre motores, nadie escucha conversaciones. A su lado, Luis la seguía nervioso. «No deberíamos estar aquí. Justamente por eso estamos aquí», respondió ella. «El ruido cubre la verdad». Doblaron por un pasillo lateral y entraron a una vieja bodega. Dentro, Roldán los esperaba con una laptop encendida. «Intercepté una comunicación de la empresa», dijo el viejo. «Están limpiando los registros del puerto. Quieren borrar toda evidencia de Alvarado».
Y Esteban, lo tienen vigilado. Si lo atrapan, lo harán desaparecer. Clara apretó los puños. Entonces tenemos que llegar antes. Luis la miró sorprendido. ¿Vas al puerto? Voy donde todo empezó. El puerto olía a sal y metal oxidado. Los contenedores formaban pasillos que se perdían en la niebla. Clara avanzaba con una gorra y un abrigo de obrero. Sabía que la estaban buscando, pero también sabía moverse entre las sombras. En el depósito número 17, donde Esteban había mencionado en su correo, encontró el camión con el logo de Valdés Motors. Las cajas estaban apiladas, listas para ser embarcadas, marcadas con un destino, Ministerio de Transporte Nacional. Roldán grababa con su viejo teléfono. Luis sostenía una linterna. Clara abrió una de las cajas con una palanca. Dentro, las piezas oxidadas estaban pintadas de nuevo, falsamente etiquetadas como certificadas. Ahí está, dijo ella, la cadena completa, desde el taller hasta el estado. De repente, un ruido detrás de ellos, pasos, sombras moviéndose. ¡Corran!, gritó Roldán. Un grupo de hombres apareció entre los contenedores. No eran policías, eran los de Alvarado. Uno de ellos disparó al aire. El eco retumbó sobre los metales, espantando a las gaviotas. Clara corrió entre los pasillos, el corazón golpeándole el pecho. Luis tropezó, pero ella lo levantó. «¡Sigue! ¡No te detengas!». Derribaron una caja y se escondieron detrás de un montacargas. Roldán los alcanzó jadeando. «Por aquí», dijo. «Hay una salida hacia los muelles». Corrieron entre el humo hasta llegar a una pequeña lancha varada. Luis encendió el motor. Las luces detrás de ellos se multiplicaban. «Van a alcanzarnos», gritó. «No si el motor responde», dijo Clara golpeando una válvula. «Vamos, viejo, no me falles ahora». El motor rugió y la lancha se alejó entre las olas oscuras. Los hombres de Alvarado dispararon, pero las balas solo levantaron agua. Horas después, se refugiaron en una cabaña abandonada junto al canal. Roldán respiraba con dificultad. «No puedo correr así, hija. Estoy viejo». Clara sonrió débilmente. «No más que ese motor. Y mira cómo sigue». Luis cerró las cortinas. «¿Y ahora qué hacemos? ¿Esperar? ¿A qué? A que ellos crean que ganaron». Sacó de su chaqueta un pequeño dispositivo USB. «¿Qué es eso?», preguntó Luis. «La copia de seguridad de todos los archivos. Lo guardé antes de irme del taller». Roldán la miró con orgullo. «Sabía que tenías algo más. Mi padre me enseñó una cosa», dijo ella mirando el dispositivo. «Los motores pueden detenerse, pero la verdad siempre vuelve a arrancar». Mientras tanto, en una oficina oscura del centro, Héctor Alvarado arrojaba su teléfono contra la pared. «¡Inútiles! ¡La dejaron escapar!», rugió. Uno de sus hombres bajó la cabeza. «Desaparecieron por el canal, señor. Encuéntrenla, antes de que la policía la encuentre a ustedes». El hombre asintió y salió. Alvarado se sirvió un whisky y encendió un cigarro. «Monteverde», murmuró, «igual que tu padre». Su sonrisa fue casi de admiración. «Pero los motores siempre se apagan». A la mañana siguiente, Clara vio su rostro en la televisión del puerto. «Héroe o saboteadora, la mujer detrás del escándalo industrial». Su nombre circulaba en redes, su imagen en los noticieros, y su verdad se mezclaba con mentiras. La maquinaria del poder comenzaba su contraataque. Luis arrojó una piedra al televisor viejo. «¡Mienten! Dicen que fuiste tú la que manipuló las piezas». Clara respiró hondo. «Así lo hicieron con mi padre. ¿Y qué vas a hacer? Lo mismo que él quiso hacer, hablar. Pero esta vez, ante todos». Roldán la observó con la mirada del que ya ha vivido demasiadas batallas. «Entonces, habrá que encender el ruido otra vez». Esa tarde, Clara escribió una carta y la envió a La Verdad Industrial. «Si me pasa algo, esta historia no termina. No me llamen heroína ni víctima. Solo soy hija de un hombre que arreglaba motores y de un país que aprendió a romperlos», la firmó con su nombre completo. Clara Rafael Monteverde. El viento sopló fuerte, haciendo vibrar las láminas del techo. Era el sonido de algo que no podía detenerse ya.
el sonido del cambio, el ruido que los poderosos más temen, la verdad hecha eco. El tribunal industrial de la ciudad estaba rodeado de cámaras, reporteros y curiosos. Las vallas de seguridad apenas contenían a la multitud que se agolpaba para ver a la mujer que había hecho tambalear a uno de los gigantes de la industria. En el cartel luminoso del edificio se leía «Caso Monteverde contra Valdés Motors y Asociados». Clara bajó del vehículo policial acompañada por 2 agentes. No estaba arrestada, pero sí bajo custodia. Desde el día en que las amenazas comenzaron a multiplicarse, el fiscal había ordenado protección temporal. Aún así, sabía que la seguridad no era un escudo. El peligro estaba en el aire, en las miradas, en los silencios. Cruzó el pasillo del juzgado con la cabeza erguida. Llevaba el cabello recogido y una chaqueta beige sobre el mono naranja, ahora impecablemente limpio. No lo hacía por vanidad, sino por simbolismo. El color del taller frente al color de la justicia. El metal frente al mármol. A su lado, Roldán caminaba despacio, apoyado en un bastón. Había insistido en acompañarla. «Hoy no hablas solo por ti», le dijo en voz baja. «Hablas por todos los que callamos». Clara asintió sin mirarlo. Sabía que, aunque la voz le temblara, no podía titubear. Dentro de la sala, el ambiente era sofocante. Los abogados de Valdés Motors se alineaban como un muro de trajes oscuros. En la primera fila, el alcalde observaba con expresión tensa. El fiscal repasaba sus notas con nerviosismo. Y, en un rincón, Marina Ávila, la periodista, preparaba su grabadora. Cuando Clara subió al estrado, las cámaras se alzaron como un enjambre. El juez golpeó el martillo. Silencio en la sala. «Señora Monteverde», dijo el fiscal, «¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?» «Lo juro», respondió ella con voz firme. El interrogatorio comenzó. El fiscal pidió que relatara lo sucedido desde su primer día en el taller. Clara habló con serenidad, sin adornos. Describió el motor rojo, el sabotaje, los contratos falsos, la grabación y, finalmente, la cinta de su padre. Cada palabra era una herramienta, cada pausa una llave girando. Cuando terminó, el silencio fue total. El juez asintió lentamente. Pero antes de que el fiscal pudiera continuar, uno de los abogados de defensa se levantó. «Su señoría, la defensa solicita la comparecencia de un nuevo testigo». El juez arqueó una ceja. «¿Quién?» «El señor Esteban Rivas». Un murmullo recorrió la sala. Clara giró la cabeza, y allí estaba. Esteban entró esposado, escoltado por 2 agentes. Había envejecido años en pocos días. El traje arrugado, la mirada hundida, el paso vacilante. Pero había algo distinto en él. No arrogancia, no miedo, culpa. El juez le permitió sentarse. El abogado se acercó. «Señor Rivas, ¿reconoce haber sido gerente de Valdés Motors?» «Sí». «¿Y reconoce haber participado en el encubrimiento de las prácticas fraudulentas?» El murmullo creció. El juez pidió silencio otra vez. «¿Puede explicar por qué decidió confesar ahora?» Esteban levantó la mirada hacia Clara. Sus ojos se cruzaron por primera vez desde aquella tarde en el taller. «Porque vi lo mismo que vi hace 20 años», dijo él. «El valor que destruyeron en su padre, la verdad que intenté enterrar, y me cansé de escuchar el ruido de los motores tapando mi conciencia». Un silencio absoluto cayó sobre la sala. El juez lo observó con atención. «¿Tiene pruebas de lo que afirma?» «Sí. Envié todos los correos y contratos a la fiscalía esta madrugada». «¿Incluyen al señor Héctor Alvarado?» «Sí. Y a todos los funcionarios que firmaron». El juez asintió. El abogado de defensa intentó protestar, pero el fiscal ya se había puesto de pie. «Su señoría, solicitamos protección inmediata para la testigo Clara Monteverde y para el señor Rivas». Pero ya era tarde. En ese mismo instante, las luces del edificio titilaron. Un estruendo se escuchó fuera de la sala, una explosión en el estacionamiento. Los agentes corrieron hacia las puertas. El juez se levantó. «Evacúen la sala».
Clara sintió que el tiempo se ralentizaba. El humo empezaba a filtrarse por las rendijas. Roldán la tomó del brazo. Por aquí. Corrieron entre el caos, esquivando sillas y papeles. A su lado, Esteban tosía, apenas pudiendo caminar. «¡Vamos, Rivas!», gritó Clara. Salieron por una salida lateral. Detrás, las sirenas comenzaron a sonar. El aire olía a combustible y ceniza. Una hora después, en un callejón del distrito viejo, Clara se apoyaba contra una pared, respirando con dificultad. Esteban, sentado a su lado, temblaba. «No iban a dejarme hablar», murmuró él. «Entonces hable ahora», dijo ella. «No sé si me queda tiempo. No importa. Lo que diga hoy, lo dirá para siempre». Esteban la miró con una mezcla de culpa y admiración. «Tu padre era mejor hombre que yo». «No», respondió Clara. «Solo más honesto». «No, era valiente. Y tú también lo eres». Sacó un pequeño pendrive del bolsillo y se lo entregó. «Aquí está todo. Los nombres, las cuentas, las transferencias. Si algo me pasa, entrégalo al fiscal». «Usted lo hará», dijo ella. «No», replicó él con una sonrisa triste. «Yo ya no tengo arreglo, pero tú sí». Se levantó con dificultad, se alejó unos pasos y miró el cielo gris. «El ruido de la culpa no se apaga, Clara, ni con motores ni con mentiras». Ella quiso decir algo, pero un sonido metálico interrumpió el momento. Un disparo lejano. Esteban cayó al suelo. Clara se arrodilló junto a él, con las manos temblando. El pendrive seguía en su mano, manchado de sangre. Roldán llegó corriendo. «Clara, vamos, hay que irse». Ella no se movió. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo del hombre que alguna vez la humilló y que ahora moría liberándola. «Ya habló», susurró ella. Roldán la tomó del brazo y la arrastró hacia el auto. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y papeles, como si el mundo quisiera enterrar la verdad una vez más. Pero esa vez no lo lograría, porque Clara llevaba la última pieza. Y estaba dispuesta a encender el motor de la justicia, aunque el ruido le costara la vida. La lluvia caía sobre el Palacio de Justicia con un ritmo monótono, como si el cielo quisiera limpiar el desastre que los hombres habían creado. Dentro del edificio, los pasillos eran un laberinto de murmullos, periodistas y funcionarios que hablaban en voz baja, como si el nombre Monteverde quemara al pronunciarlo. Clara caminaba escoltada por 2 policías hacia la oficina del fiscal general. El pendrive que Esteban le había entregado descansaba en su bolsillo, protegido bajo su mano. Cada paso resonaba en el mármol, recordándole que había llegado hasta allí sola, pero no vacía. Su padre estaba en su voz, en su temblor contenido, en su rabia contenida. Al llegar, el fiscal la recibió con una sonrisa diplomática. «Señora Monteverde, siéntese, por favor», dijo. «Hemos revisado la información que usted trajo. Es impactante». «No es impactante», respondió ella con tono frío. «Es la verdad». «Por supuesto», balbuceó el hombre, «pero debe entender que este tipo de casos requieren tiempo, validaciones, peritajes». Clara lo interrumpió. «Tiempo es lo único que ya no tengo, señor fiscal». El hombre la miró incómodo. «Lo que quiero decir es que procesalmente no podemos actuar de inmediato. Algunos de los implicados ocupan cargos importantes. Y eso significa que pueden seguir mintiendo mientras usted decide si conviene o no hacer justicia, ¿verdad?» El fiscal respiró hondo. «Entiendo su dolor, pero no me hable de ética, señora Monteverde. El Estado no se mueve con emociones». Clara se levantó. «Entonces muévase con pruebas, porque las tiene todas en ese pendrive». El fiscal la observó unos segundos, midiendo sus palabras. «Veremos qué puede hacerse». Clara comprendió. Aquel hombre no haría nada. El sistema no la protegería. El mismo silencio que había sepultado a su padre volvía a cerrarse sobre ella. Esa noche, en la redacción de La Verdad Industrial, Marina Ávila revisaba los archivos con su equipo. Los documentos eran irrefutables: transferencias, correos, firmas del alcalde y de varios ministros.
El fraude era más grande de lo que cualquiera imaginaba, pero también más peligroso. Si publicamos esto, dijo su editor, nos cierran el medio. Si no lo publicamos, seguimos siendo parte del ruido, respondió ella. Marina, están amenazando a esa chica. Entonces, que sepan que ya no es una chica sola. Envió un mensaje corto a Clara. Mañana a las 8. Transmisión en vivo. No al sistema, al pueblo. A la mañana siguiente, el país amaneció con un aire extraño. Los periódicos callaban. Las cadenas nacionales repetían comunicados oficiales. La investigación sigue en curso. Pero en redes sociales, una etiqueta crecía sin control. El ruido de Monteverde. Miles de personas compartían fragmentos de la historia, imágenes del taller, la grabación del juicio, frases de la carta de Clara. La verdad había dejado de ser un documento, era un eco. Clara llegó a la redacción antes del amanecer. Roldán y Luis la esperaban afuera, junto a una multitud de trabajadores, mecánicos y estudiantes que habían acudido espontáneamente. «No estás sola», dijo Roldán con voz ronca. «Nunca lo estuve», respondió ella. Dentro del estudio improvisado, Marina ajustaba los micrófonos. «Todo listo cuando digas». Clara respiró hondo. Su rostro aparecía cansado, pero sus ojos tenían esa claridad que solo existe cuando ya no queda nada que temer. Se sentó frente a la cámara. El contador marcó 3, 2, 1. La transmisión comenzó. «Mi nombre es Clara Monteverde», dijo con voz firme. «Soy hija de un hombre que fue acusado de un crimen que no cometió. Hace 20 años, mi padre intentó denunciar un sistema que cambiaba piezas verdaderas por mentiras, y por eso lo silenciaron. Hoy vengo a decir lo que él no pudo». Su voz se quebró apenas un segundo. Luego continuó. «Tengo en mis manos pruebas que demuestran la complicidad de empresarios, funcionarios y políticos en una red de corrupción que mató la verdad y quiso enterrarla bajo el ruido. Pero ese ruido ya no los protege, porque ahora el ruido somos todos». Las redes explotaron. Miles de mensajes inundaron la transmisión. Marina la miró desde detrás de la cámara, con lágrimas contenidas. «A mi padre», continuó Clara, «lo llamaron negligente, a mí me llamaron mentirosa, pero los motores no mienten. Y hoy, después de tantos años, ese motor volvió a encenderse». Levantó el pendrive frente a la cámara. «Aquí está su firma, su huella, su verdad. No hay justicia si se apaga el ruido». Horas después, la transmisión alcanzaba millones de reproducciones. Los teléfonos del ministerio no paraban de sonar. El fiscal general fue presionado en directo por los medios internacionales. Y esa misma tarde, la Policía Federal irrumpió en las oficinas de Valdés Motors. Héctor Alvarado fue arrestado. El alcalde, suspendido de su cargo. Y por primera vez, el caso Monteverde fue reabierto oficialmente. Esa noche, Clara regresó al taller vacío. Las luces estaban apagadas. El silencio era pesado, pero distinto. No era el silencio del miedo, sino el de la calma después del trueno. Se acercó al viejo motor rojo, pasó la mano sobre el metal y sonrió. «Lo lograste, papá», susurró. «Y yo también». Detrás de ella, Roldán encendió una linterna. «¿Qué harás ahora?», preguntó. Clara observó las herramientas colgadas, el banco de trabajo, el polvo sobre las huellas del pasado. «Arreglaré motores». «¿Después de todo esto?» «Sí, pero esta vez motores limpios. Y corazones también». Roldán asintió con una sonrisa. Entonces, por fin, Monteverde volvió a hacer ruido. El motor pareció responder con un leve crujido metálico, como si el pasado aprobara. Afuera, el viento soplaba sobre el letrero antiguo del taller. Alguien, durante la noche, había pintado sobre él con spray una frase que se leería por años: «El ruido no se apaga». 2 meses después, la ciudad volvió a llenarse de flashes. El juicio Monteverde se había convertido en un evento nacional. No era solo un caso de corrupción, era el espejo de un país que había aprendido a convivir con el silencio. Pero ahora,
Ese silencio tenía nombre y rostro. En la entrada del tribunal, una multitud esperaba bajo la lluvia. Carteles, fotografías del viejo taller, pancartas con una sola frase: el ruido no se apaga. Dentro, Clara avanzaba despacio. El eco de sus pasos ya no le recordaba miedo, sino persistencia. La acompañaban Roldán con su bastón y Luis, convertido en símbolo de la nueva generación de obreros que creía que la honestidad también podía ser fuerza. El juez leyó el expediente con voz grave. A su derecha, los abogados de Valdés Motors guardaban silencio. A la izquierda, el fiscal, ahora bajo la presión de la opinión pública, se limitaba a asentir. En el banquillo de los acusados, Héctor Alvarado permanecía impasible. Su mirada era la de un hombre que había vivido convencido de que todo podía comprarse, pero frente a él, la hija de un mecánico le demostraba lo contrario. El juez golpeó el martillo. Daremos inicio a la última audiencia. La periodista Marina Ávila transmitía en vivo desde la sala. Cientos de miles de personas seguían la transmisión desde teléfonos, fábricas, cafeterías. El país contenía el aliento. Clara fue llamada a declarar una última vez. Subió al estrado con el mismo mono naranja que había usado en el taller, ahora limpio, planchado como una bandera. Su voz era serena, sin adornos. Mi padre no era un criminal. Era un hombre que creía que el trabajo honesto podía arreglar más que máquinas. Pero cuando la mentira se volvió costumbre, lo llamaron loco. Hoy no estoy aquí por venganza, sino porque quiero que el país recuerde que la verdad cuesta. A veces cuesta la vida. El juez asintió. Su tono se suavizó. Señora Monteverde, su testimonio quedará registrado como parte del expediente oficial. En ese momento, el fiscal se levantó. Su señoría, presentamos los documentos finales del caso. Transferencias, contratos falsos y declaraciones del señor Esteban Rivas antes de su fallecimiento. Un murmullo recorrió la sala. El juez tomó los papeles y los revisó lentamente. Luego, levantó la vista hacia Alvarado. ¿Tiene algo que decir antes de que se dicte sentencia? El empresario sonrió con ironía. Sí, que el ruido pasa. La gente olvida, siempre lo hace. Clara lo miró fijamente. Tal vez, pero los nombres quedan grabados en el metal y usted acaba de escribir el suyo con fuego. El juez golpeó el martillo. Se dicta sentencia. Héctor Alvarado, culpable de fraude, encubrimiento, corrupción pública y homicidio culposo en perjuicio de Rafael Monteverde. Condenado a 30 años de prisión sin beneficio de reducción. El silencio fue inmediato. Y luego, el estallido. Aplausos, gritos, lágrimas. Roldán bajó la cabeza, murmurando una oración. Luis levantó el puño. Marina apagó la cámara con las manos temblando. Clara, sin embargo, no sonrió. Sus ojos buscaban algo más allá de la justicia, algo que los tribunales no podían devolver. Horas más tarde, al salir del edificio, la multitud la rodeó. Periodistas, trabajadores, mujeres con carteles, jóvenes que la abrazaban sin conocerla. Ella alzó la voz, no para hablar del juicio, sino para recordar el precio. Hoy ganamos una sentencia, dijo frente a los micrófonos, pero no olviden que mi padre murió sin escuchar una disculpa, que miles de trabajadores siguen siendo silenciados por decir la verdad. El ruido no se apaga con un veredicto, se apaga cuando dejamos de escuchar. Las cámaras captaron su rostro en primer plano, el brillo del agua de lluvia mezclado con lágrimas. Esa imagen recorrería el país entero. Esa noche, Clara volvió al taller una vez más. El portón oxidado seguía en pie. Encendió la lámpara vieja y se acercó al motor rojo. Colocó sobre él una placa de metal grabada con las palabras Rafael Monteverde, 1959-1998, el hombre que enseñó a oír la verdad entre motores. Encendió el motor una última vez. El rugido llenó el lugar, potente, limpio, como un corazón que vuelve a latir. El ruido la envolvió, y por primera vez en años, sonrió sin dolor. Fuera,
El viento agitaba los carteles que los vecinos habían colgado. Gracias, Clara. Tu ruido es el nuestro. Valientes como tú arreglan países. La cámara de un periodista captó la escena a distancia. La mujer de pie frente al motor, la luz dorada del atardecer cayendo sobre su rostro, el humo blanco saliendo como un alma liberada. Esa imagen se volvería icónica, un símbolo de resistencia. El día en que el país aprendió que el ruido también puede ser una forma de amor. Roldán llegó unos minutos después. Se apoyó en la puerta, observándola en silencio. Tu padre estaría orgulloso. Clara lo miró. No sé si orgulloso, Roldán, pero al menos en paz. El viejo sonrió. La paz es el ruido que queda cuando la verdad se enciende. Clara asintió, y con un leve suspiro apagó la lámpara. El motor seguía encendido, porque algunas verdades no se apagan jamás. Pasaron 3 años. El taller que una vez olía a óxido y miedo, ahora tenía paredes recién pintadas y un letrero nuevo en la entrada. Escuela Técnica Monteverde, donde el ruido se convierte en futuro. El gobierno había ofrecido a Clara varios puestos de supervisión industrial, pero ella los rechazó todos. No vine a mandar, decía siempre. Vine a enseñar a escuchar. Cada mañana, los niños y jóvenes del barrio llegaban con uniformes grises y botas de trabajo. Aprendían no solo a reparar motores, sino a leer planos, diseñar piezas y, sobre todo, a pensar. Clara caminaba entre ellos con calma, observando cada intento, cada error, cada chispa de curiosidad. A veces se detenía frente al viejo motor rojo, aún conservado en un rincón del taller. Era la primera lección de cada curso. ¿Qué oyen?, preguntaba. Los alumnos se miraban entre sí. Un ruido, profe, respondían. Exacto, decía ella. Pero no cualquier ruido. Es el sonido de algo que se niega a morir. El eco de su historia había cruzado fronteras. Medios internacionales la habían llamado la mecánica que reparó un país. Pero ella nunca buscó cámaras. Su propósito era más silencioso, reconstruir la confianza en el trabajo honesto. Roldán se había jubilado oficialmente, aunque seguía apareciendo todos los días con un termo de café y la misma gorra vieja. Luis, su antiguo compañero, se había convertido en profesor de soldadura y seguridad industrial. Y a veces, cuando las clases terminaban, los tres se quedaban conversando al atardecer, mientras el olor a aceite y metal se mezclaba con el viento. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, hija?, preguntó Roldán una tarde, mientras el sol caía sobre los tejados. ¿Qué?, respondió Clara. Que ahora los motores no solo rugen, hablan. Clara sonrió, y los que los escuchan ya no callan. Una tarde de otoño, un niño de unos 10 años se acercó al viejo motor rojo. Llevaba las manos manchadas de grasa y los ojos llenos de curiosidad. «Profe», dijo, «no entiendo por qué este motor suena distinto». Clara se agachó a su lado. «Porque no solo funciona con combustible». «¿Entonces con qué?» «Con memoria». El niño frunció el ceño. «¿La memoria hace ruido?» «Siempre», respondió ella, «pero solo la escuchan los que trabajan con el corazón». El chico asintió sin entender del todo, pero encendió el motor como le habían enseñado. El rugido llenó el aire. Los demás alumnos se detuvieron para escuchar. Por un instante, el sonido del pasado y el futuro se mezcló, y el taller entero pareció respirar. Días después, Clara fue invitada a dar una charla en la Universidad Técnica de la capital. Subió al escenario con su mono naranja y una llave inglesa en la mano. El auditorio estaba lleno de jóvenes, periodistas y docentes. No leyó discursos, solo habló. «No crean que la justicia es un ruido fuerte», dijo. «A veces empieza como un zumbido pequeño, una duda, una sospecha, una verdad que nadie quiere oír. Pero si la cuidan, si la alimentan, si no la dejan apagarse, un día se vuelve rugido. Y cuando eso ocurre, cambia el mundo». El público se levantó a aplaudir, pero Clara bajó del escenario sin mirar atrás. Sabía que las ovaciones eran apenas otro tipo de ruido.
El verdadero cambio estaba allá afuera, en las manos que aprenden, en las piezas que giran, en los jóvenes que ya no aceptan el silencio como destino. Esa noche volvió al taller sola. El cielo estaba cubierto, pero una luz tenue se filtraba entre las nubes. Clara se sentó frente al motor rojo con una taza de café. Abrió el viejo cuaderno de su padre y añadió una última anotación. Si un sistema falla 2 veces igual, alguien miente, pero si una verdad sobrevive al ruido, alguien aprende. C.M. Cerró el cuaderno, lo colocó junto al motor y apagó las luces. El taller quedó a oscuras, salvo por el brillo leve del letrero nuevo en la entrada. Monteverde. Un nombre que ya no pertenecía solo a una familia, sino a una idea. La idea de que el trabajo puede ser más fuerte que la corrupción. De que el ruido, cuando nace del alma, no destruye, despierta. Y mientras el viento nocturno recorría las calles, una nueva generación soñaba con el eco de ese ruido. Un ruido que no pedía permiso, un ruido que enseñaba, un ruido que nunca más sería silenciado. Era domingo. El sol se filtraba por entre las nubes, iluminando las calles del barrio industrial como si el tiempo, por fin, hubiera decidido detenerse. El aire olía a metal caliente, pan recién horneado y futuro. En el taller Monteverde, un grupo de adolescentes se preparaba para la primera competencia de motores artesanales del distrito. El evento llevaba semanas anunciado en los periódicos locales. El ruido de la nueva generación. Los vecinos habían llenado la calle con banderas y cintas. El viejo portón, restaurado, estaba abierto de par en par. Adentro, los motores rugían por turnos, cada uno con su tono distinto, unos toscos, otros armoniosos, todos vivos. Clara, ahora con el cabello recogido y un pañuelo azul atado al cuello, caminaba entre los competidores. Saludaba, corregía, sonreía. En su mirada había serenidad. La guerra había terminado hacía mucho, pero el eco seguía sonando. Y era hermoso. En una esquina del taller, Luis ajustaba los cronómetros. A su lado, Roldán, sentado con su termo de café, observaba con una sonrisa cansada. «Parece otro mundo», dijo el viejo. «Lo es», respondió Luis. «Gracias a ella». Clara se acercó y les entregó un pequeño control remoto. «Listo. Todo preparado». «¿Nerviosa?», preguntó Roldán. «No. Hoy no hay nada que demostrar. Solo ruido que celebrar». El viejo rió. «Esa frase debería estar en la entrada». «Ya lo está», respondió ella con una sonrisa. Los alumnos alinearon sus motores en el suelo. Eran diferentes en tamaño, color y forma, pero todos compartían un mismo sello grabado a mano en una esquina. M. Clara alzó la voz. ¿Listos? Sí, profe, gritaron los chicos. Ella levantó la bandera blanca. Entonces, enciéndanlos. El sonido fue inmediato. Un rugido múltiple, poderoso, vibrante. El aire tembló, las chispas saltaron. El eco se expandió por las paredes, por las calles, por las ventanas abiertas del barrio. Algunos vecinos salieron a aplaudir, otros simplemente cerraron los ojos, dejando que ese ruido los atravesara. Roldán, con lágrimas discretas, murmuró: «Tu padre estaría aquí, con su llave inglesa y su sonrisa». Clara lo escuchó y respondió sin mirarlo. «Está aquí, siempre estuvo». Entre los niños uno se destacó. Nico, un chico flaco con una gorra demasiado grande. Su motor, hecho con piezas recicladas, sonaba diferente. No rugía fuerte, zumbaba con ritmo, como un corazón equilibrado. Clara se acercó. «Buen trabajo, Nico». El niño la miró con timidez. «No suena tan fuerte como los otros». «No necesita», dijo ella, agachándose. «A veces el ruido que cambia el mundo no es el que grita, sino el que persiste». El chico sonrió, encendió su motor una vez más y repitió casi en susurro: «El ruido que no muere». Clara se quedó en silencio. Esa frase, dicha por un niño, la atravesó como una despedida. Cuando la competencia terminó, el cielo se tiñó de naranja. El público se fue poco a poco.
Solo quedaron Clara, Roldán, Luis y algunos alumnos guardando herramientas. Clara subió al techo del taller, desde donde podía verse toda la ciudad. El viento traía consigo el rumor lejano de los motores, mezclado con las risas de los niños. El mismo ruido que una vez fue su condena, ahora era su himno. Sacó del bolsillo el viejo cuaderno de su padre, lo abrió por la última página, donde una frase estaba escrita con tinta desvanecida. «No apagues el ruido, hija. Enséñalo». Cerró el cuaderno, lo presionó contra el pecho y dejó que el viento lo moviera suavemente, como si el aire mismo lo quisiera leer. De repente, el sonido de un motor rompió el silencio. Nico, el pequeño aprendiz, había encendido su máquina otra vez. Clara lo observó desde arriba. El niño levantó la vista, la buscó con la mirada y gritó: «¡Profe, escucha! ¡Funciona!». Ella sonrió. «Sí, Nico, suena perfecto». El chico apagó el motor, miró a sus compañeros y dijo en voz alta: «El ruido no se apaga». Los demás repitieron entre risas: «El ruido no se apaga. El ruido no se apaga». Clara los escuchó desde el techo, con el corazón ardiendo. Las voces se mezclaban con el crepitar de los motores, con el viento, con los recuerdos. Y por un instante, todo fue uno solo: ruido, vida, memoria. El sol se escondió por completo. Las luces del taller se apagaron una a una. Solo quedó el cartel iluminado sobre la puerta, reflejando en letras blancas las palabras que ahora pertenecían a todos. Y si creíste que esta historia había encendido todos los motores, espera a ver lo que viene, porque hay verdades que no se construyen con palabras, sino con manos. No te vayas sin suscribirte y activar la campana. Y corre a ver el siguiente relato. Ingeniero humilla a albañil anciano sin saber que era una leyenda de la construcción. Descubre qué sucede cuando la experiencia desafía al poder. Monteverde, donde el ruido enseña. La cámara se aleja lentamente. El sonido de los motores continúa, cada vez más lejano, hasta convertirse en un pulso constante, un latido. Y justo antes del fundido a negro, una última frase aparece sobre la pantalla: «Porque hay verdades que, una vez encendidas, jamás